Un video inédito revivió el doble asesinato del famoso peluquero Mauricio Leal y su madre. Este material está dando la vuelta al mundo. El caso ha vuelto a ocupar los titulares en las últimas horas, luego de que Noticias Caracol revelara el pasado 11 de agosto de 2024 una prueba inédita, es decir, un video. Las imágenes parecen mostrar los últimos momentos de la vida de Mauricio Leal. Se le ve acostado en una cama, débil, cubierto en manchas de sangre. Detrás de él se puede apreciar a su madre, Marleny Hernández, que está acostada y con la boca abierta. En este punto se puede ver que está o parece estar muerta. En este canal no habíamos tocado este caso, sin embargo el día de hoy, y debido a que ha vuelto a dar mucho de qué hablar, estaremos repasando todo lo acontecido, pero para aquellos que quizás no conozcan el caso, les daré los detalles desde el inicio. Antes de comenzar con todos los detalles, los invito a suscribirse y activar la campana de notificación. De esa manera YouTube les avisará cada vez que yo suba un nuevo video y no se van a perder de nada. También quiero dar un agradecimiento especial a cada una de las personas que están apareciendo acá en pantalla, que se han estado uniendo a los miembros del canal y nos han apoyado también de esa manera. Así que muchísimas gracias. Ahora sí, sin alargar mucha esta introducción, comencemos rápidamente con los detalles del caso de hoy. Mauricio Leal Hernández nació el 24 de noviembre de 1974 en Cartago, Valle del Cauca, Colombia, aunque vivió gran parte de su infancia en el eje cafetero, ya que su padre era cafetero. Cuando Mauricio tenía alrededor de 15 años, sus padres se separaron debido a que tenían muchos problemas de pareja y peleaban mucho. Tras la separación de sus padres, Mauricio entendió que debía tomar las riendas de la familia. Según el testimonio del propio Mauricio, él comenzó a trabajar desde esa edad vendiendo y repartiendo arepas en algunas tiendas y supermercados pequeños cuando iba en su bicicleta y además estudiaba en la escuela. Desde su adolescencia, Mauricio mostró un gran interés en los salones de belleza. Muchas veces, cuando pasaba frente a las peluquerías, se quedaba varios minutos viendo lo que hacían los estilistas. Por esa época, Mauricio le comentó a una señora de la iglesia a la que asistía que le encantaba el mundo de la peluquería, y esta señora le consiguió un trabajo en una peluquería de un amigo suyo. Mauricio comenzó como muchos estilistas, siendo auxiliar o ayudante. Él contó que inició lavando el cabello de los clientes, barriendo, trapeando y sirviéndole las bebidas. Un trabajo lo llevó a otro y con 21 años llegó a una peluquería spa, donde asistían celebridades locales, y allí conoció a muchas personas. A pesar de no haber estudiado nada referente al estilismo o cortes de cabello, Maito, como le decían sus seres queridos, tenía un don especial y una gran visión, pero no solo en el área de la estética y la belleza, sino también en los negocios. Mauricio abrió su primera peluquería en Cali, donde tuvo bastante éxito. Sin embargo, él pensaba en grande y quería expandirse. Un día, una de sus clientes le propuso hacer una sociedad y mudarse a Miami para abrir otra peluquería allí. Después de pensarlo mucho, Mauricio vendió su peluquería en Cali y viajó a Estados Unidos. Desafortunadamente, él no sabía que la persona con la que se estaba asociando estaba involucrada con el hijo de un reconocido narcotraficante, lo que hizo que él terminara en la famosa lista Clinton y que sus cuentas de banco fueran congeladas. Debido a todo esto, Mauricio perdió prácticamente todo lo que tenía, así que decidió comenzar desde cero y regresarse a su país. En el 2007, Mauricio decidió mudarse a Bogotá, donde trabajó con el reconocido estilista de las Misses, Franklin Ramos, quien lo ayudó a salir adelante. Mauricio comenzó a crecer nuevamente y siguió conociendo a más celebridades. Estando en Bogotá, decidió abrir su salón de belleza, que llevaba a su vez su propio nombre. La apertura del salón tuvo un éxito rotundo. Las celebridades que se atendían anteriormente con él seguían visitándolo en este nuevo local. Entre las artistas destacadas que fueron atendidas por Mauricio está Carolina Cruz, Fanny Lu, Lina Tejero, Laura Acuña, Andrea Serna y Cristina Umaña, así como varias modelos y misses colombianas y extranjeras.
No era fácil agendar una cita con este estilista y ser atendido en su salón era toda una experiencia. Con el tiempo fue abriendo otras sucursales en otras ciudades del país e igualmente fueron bastante rentables. Según los allegados a Mauricio, él tenía una relación inquebrantable y muy estrecha con su madre Marlene Hernández, quien para el momento de los hechos tenía 67 años de edad. Con ella compartía sus mejores momentos, viajaban, salían juntos a todos lados. Mauricio estaba enfocado en darle la mejor vida a su madre, ahora que él podía hacerlo, en modo de agradecimiento por todo el esfuerzo que ella había hecho durante su crianza. Por esto compró una casa grande y lujosa al oriente de Bogotá y estaba ubicado en la vía a La Calera, en un conjunto residencial exclusivo. Ahí vivía con Marlene y la gente solía decir que él tenía a su madre viviendo como una reina. Mauricio tenía también 2 hermanos, Jonier Rodolfo Leal y Carlos Andrés García. Este último era medio hermano de Jonier y Mauricio, ya que era el hijo solo de Marlene. Tras los hechos, también se conoció que Carlos Andrés estaba recluido en una cárcel de Jumandí, cumpliendo una pena de 15 años de prisión por un delito sexual con una menor de edad. Según lo que trascendió a los medios, el hombre habría abusado sexualmente de una adolescente de 14 años, quien era hija de su expareja. Por su parte, Jonier también se dedicaba al área de la belleza y tenía un salón llamado Jonier Leal Peluquería. Él había estado casado y tenía 2 hijos, pero para el momento de los hechos estaba separado de su esposa. La relación entre Mauricio y Jonier no siempre fue la mejor. Siempre hubo cierta disputa entre ellos porque Jonier creía que su madre tenía preferencia hacia Mauricio, pero cuando Jonier se separó de su esposa, fue Mauricio quien le abrió las puertas de su casa y le permitió quedarse allí. Para el momento de los hechos, la vida profesional de Mauricio iba viento en popa. Recientemente había llegado a un acuerdo para ser el asesor de imagen de algunas Misses que sería para el concurso de Miss Universo 2021 y también estaba por firmar un contrato con la marca Victoria's Secret. Mauricio tenía muchos sueños y proyectos a corto y mediano plazo. Pronto abriría otra sede de su peluquería y tenía muchos más planes. Sin embargo, el 22 de noviembre del año 2021, todos estos planes se desvanecieron. Ese día, alrededor de las 6:20 de la mañana, Mauricio le escribió a su chofer y amigo de nombre Jair Ruiz que por favor no le llevara a la empleada doméstica ese día a la casa, ya que quería dormir hasta tarde. Mauricio le dio a entender a Jair que se iba a tomar el día libre, pero esto era sumamente inusual en él. En primer lugar, podríamos decir que Mauricio era una persona muy adicta a su trabajo. Siempre estaba en su peluquería, era muy responsable y no le gustaba quedar mal con nadie. Ese día él tenía varias clientes agendadas, entre ellas la Miss Universo Colombia y la Miss Universo de Alemania, a quienes evidentemente tenía que atender. Pero lo más importante es que esa mañana Mauricio tenía que firmar un contrato de varios millones de pesos con la organización de Miss Universo Colombia. Los empleados de la peluquería se extrañaron mucho con aquel mensaje de Mauricio, sobre todo porque sabían que él jamás faltaría a su trabajo, ni mucho menos sabiendo todos los compromisos importantes que él tenía para aquel día. Karen Ruiz era la encargada de marketing de la peluquería y también amiga muy cercana de Mauricio, además de ser la hija de Jair Ruiz. Esa mañana Karen intentó llamar varias veces al teléfono de Mauricio, pero no obtuvo respuesta. Cuando su padre llegó a la peluquería y le comentó sobre el mensaje que había recibido de Mauricio, ella también pensó que era algo extraño, pero realmente se preocupó cuando su padre le mostró el mensaje. Karen aseguró que a Mauricio no le gustaba enviar mensajes de texto porque él sabía que tenía graves faltas de ortografía, como por ejemplo él solía confundir las letras B de vaca y B de burro, y no escribía con signos de puntuación, así que siempre enviaba notas de voz. Además, Karen notó que la forma en la que Mauricio se dirigió a Jair era muy inusual, ya que lo llamó por su nombre cuando él solía decirle baby a todo el mundo. Tan pronto Karen leyó el mensaje, supo que no había sido escrito por Mauricio.
Pero antes de que pudiera reaccionar a esto e indagar más, tuvo que recibir las Misses que tenía cita ese día y explicarles la situación. Karen siguió llamando a Mauricio y también comenzó a llamar a Marlene, pero ambos celulares sonaban 2 veces y luego se cortaba. Era como que si alguien estaba cortando las llamadas a propósito. Debido a todo esto, Karen decidió llamar a Jonier para saber si sabía algo de su madre y de su hermano. Jonier le dijo que él había salido esa mañana a su peluquería y que ninguno de ellos salió de sus habitaciones, así que él asumió que ambos se habían quedado dormidos. Sin embargo, dijo que intentaría comunicarse con ellos. Varias horas después, Jonier llamó a Jair para pedirle que lo acompañara a la casa de la Calera para ver qué había sucedido, ya que no había podido comunicarse con su madre ni mucho menos con su hermano. Según el relato de Jair, cuando llegaron a la casa, Jonier no entró con él, sino que le dijo que entrara primero porque tenía algunas llamadas que hacer. Cuando Jair ingresó, tuvo una sensación muy extraña. Lo primero que percibió es que la casa estaba sumamente fría. Después notó un silencio perturbador que no era usual, ya que Mauricio siempre ponía música al despertar y Marlene siempre tenía encendida la televisión para ver las noticias. Jair no pudo avanzar más y regresó a la entrada de la casa para hablar con Jonier, quien terminó ingresando al lugar con él. Ambos decidieron buscar a Marlene y a Mauricio por toda la casa. Primero buscaron en la habitación de Marlene, que estaba en la planta baja de la casa, pero no vieron nada extraño. La habitación parecía estar normal, pero ella no estaba allí. Luego, cuando intentaron entrar a la habitación de Mauricio, se dieron cuenta que la puerta tenía llave. Jair recordó que en la habitación de Mauricio había una puerta de vidrio que daba hacia el balcón y pensó que podía ingresar por allí. Al entrar notó que la puerta estaba abierta. Cuando la abrió y corrió las cortinas, encontró los cuerpos de Mauricio y Marlene en la cama. La escena era completamente desgarradora. Estaban uno al lado del otro, ensangrentados. Mauricio tenía un cuchillo en su abdomen y sus manos estaban puestas en él. Inmediatamente, Jonier y Jair llamaron a las autoridades para reportar lo que habían encontrado. Lo primero que notaron los oficiales de policía cuando acudieron al lugar era que ambos tenían heridas de arma blanca. En la habitación se encontró una nota supuestamente escrita por Mauricio, en la que dejaba ver que él había cometido el asesinato de su madre y que después se quitó la vida con el cuchillo. La nota decía lo siguiente: los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos les dejo todo. Con todo mi amor, perdóname mamá. 11-24. Las autoridades entrevistaron a Jonier y a Jair, ya que ellos habían encontrado los cuerpos y ambos les relataron todo lo que había sucedido horas antes. Jonier añadió que la última vez que habló con su hermano fue la noche anterior, cerca de las 9:15 de la noche, cuando Mauricio le envió un audio pidiéndole que por favor le comprara un paquete de galletas integrales. Luego, cuando Jonier llegó a la casa, alrededor de las 11 de la noche, Mauricio le dijo por WhatsApp que por favor le dejara las galletas en la cocina. Jonier aseguró que luego de llegar, él se alistó para dormir. Se tomó unas gotas de valeriana y poco después se quedó completamente dormido. A la mañana siguiente notó que su hermano y su madre no se habían levantado, pero pensó que quizás estaban muy cansados y se iban a tomar el día libre, a pesar de que era lunes, así que él se fue a su peluquería y ya luego fue cuando comenzó a recibir las llamadas de Karen y Jair. Debido a todo lo visto en la escena, la primera hipótesis que se manejó era que Mauricio había asesinado a su madre y luego se quitó la vida, pero los familiares y amigos más cercanos de Mauricio dudaban de que eso fuera posible, ya que Mauricio amaba demasiado a su mamá. No obstante, la policía encontró un texto en la aplicación de notas del teléfono de Mauricio, donde supuestamente revelaba algunas cosas sobre su vida y su situación emocional. La nota había sido creada entre las 5:55 de la mañana y las 6:15 de la mañana, que decía lo siguiente: los amo, pero este dolor me mata cada vez más. Viví hasta donde pude, pero no doy más. Las responsabilidades, la traición de mis peluqueros y amigos, todos en contra mía. No les importa sino sacar algo siempre.
No puedo con más, perdónenme. Y a todas las personas que creen en mí, las cuales me dieron todo en lo económico y en mi vida profesional. Me encanta el lujo, pero de nada me sirve si no disfruto nada. Doy gracias a Dios por las bendiciones económicas y el placer que sentí cuando apoyé y ayudé a tantas personas, sobre todo en pandemia. Pero no saben las veces que pensé en quitarme la vida, que fueron muchas en la peluquería. Muchas veces pensé en tirarme por el balcón, pero solo pensaba en mi mamá y no lo hacía, pero ahora me la llevo conmigo. Ella no soportaría estar sola, caería en depresión y en el alcohol más que nunca y volvería con el güey de Audi y no moriría en paz. Perdóneme, madre, pero siempre juntos hasta en el cielo, porque allí estaremos. Hemos sufrido mucho, perdón por mis rabias y el maltrato que recibieron en la pelu, pero créanme, es el efecto de los medicamentos y sin ellos no vivo, solo llego a casa todos los días pensando en morirme, aunque con mis lujos y mi sonrisa hipócrita no les demuestre, pero cada vez que me preguntan si estoy bien, digo que feliz, pero por dentro muerto. Una vez más, perdón, espero mi vida sea digna de admirar y publicar algún día y estoy frente a mi madre y no muero, aunque de dolor tomo pastillas y tampoco. Qué duro perdón, solo yo he sufrido. También se encontraron un par de audios de la aplicación de la grabadora, presuntamente con la voz de Mauricio, donde también pedía perdón. Pero como mencioné anteriormente, todo apuntaba a que Mauricio había cometido el crimen y luego había decidido quitarse la vida. Pero el 14 de diciembre del año 2021, más de 20 días después de los hechos, el caso dio un giro de 180 grados, cuando el fiscal general Francisco Barbosa anunció que habían concluido que el caso se trató de un doble homicidio y descartó por completo que Mauricio Leal se hubiera quitado la vida. Los exámenes forenses de Marlene y Mauricio determinaron que ellos tenían más de 30 horas para el momento en el que fueron encontrados. También se descubrió que Mauricio había ingerido unas 9 pastillas de soplicona, que es un medicamento similar a la benzodiazepinas que ayudan a estimular el sueño, y que además tenía 4 heridas cortopunzantes en su abdomen, y que estas fueron la causa de su muerte. Basados en lo que encontraron en la escena y en las respectivas autopsias, las autoridades pudieron confirmar que el caso había sido un doble asesinato, principalmente por 2 razones. Primero, ¿cómo es posible que Mauricio pudiera cometer el crimen estando tan sedado por la cantidad de pastillas que había ingerido? Y el segundo, es demasiado improbable que Mauricio pudiera haberse acuchillado a sí mismo 4 veces, porque en la primera puñalada el dolor sería demasiado insoportable como para hacerlo 3 veces más. Además de esto, el fiscal Barbosa indicó que habían iniciado una investigación por lavado de activos, debido a que habían descubierto movimientos de dinero inusuales en las cuentas de Mauricio Leal. Según lo que indagó la fiscalía, en las cuentas de la peluquería se depositaban alrededor de $50,000 casi que a diario, y para la policía, aunque el negocio de Mauricio era bastante exitoso, era imposible que generara tal cantidad de dinero. En la investigación se descubrió que Mauricio había sido apoyado económicamente por Luis Carlos Pozo Urdinola, que vendría siendo el primo del fallecido narcotraficante Iván Urdinola Grajales. También es esposo de Daniela Hernández, hija del Germán Hernández García, un hombre condenado en Colombia por narcotráfico. Pozo Urdinola también fue condenado por narcotráfico y es uno de los hombres que aparece en la lista Clinton. En resumen, la fiscalía sospechaba que Mauricio Leal había lavado dinero para la Gran Alianza, una sociedad criminal de varios narcotraficantes de Cali. Debido a esto, las autoridades aplicaron una extinción de dominio al patrimonio de Mauricio Leal, lo que significa es que expropiaron todos sus bienes, incluyendo las peluquerías y la casa donde vivía con su madre hasta el momento de su muerte, la cual estaba valorada en más de $1 millón. Mientras todo esto estaba sucediendo, la policía también tenía en la mira a su principal sospechoso por el doble asesinato, que en este caso era nada más y nada menos que Joniel Rodolfo Leal, el hermano de Mauricio,
quien ya había sido señalado por la opinión pública y quien había dado varias entrevistas a medios de comunicación para defender su inocencia. Y ya todo lo que pasó ese día yo ya se lo dije al CTI, entonces ya eso hace parte de la investigación y más adelante les contaré. Los investigadores notaron varias inconsistencias en sus declaraciones, pero una de las cosas que más llamó la atención de la policía es que el día en que se encontraron los cuerpos de Mauricio y Marlene, Jonier tenía varios cortes en sus manos. Cuando este fue cuestionado por esto, Jonier afirmó que había tenido un accidente con unas tijeras. Inicialmente, Jair Ruiz fue llamado también por las autoridades para ser sometido a un interrogatorio, porque era uno de los sospechosos, pero él comenzó a narrar detalles de cosas inusuales que sucedieron aquel 22 de noviembre. Como ya sabemos, Jair acompañó a Jonier a la casa de Mauricio y según su percepción, Jonier era demasiado insistente en que lo acompañara. Cuando finalmente llegaron, Jonier fue nuevamente insistente en que él entrara solo a la casa y se mostró desinteresado para entrar. Jonier simplemente le dio las llaves de la casa a Jair y le dijo que entrara. Una de las cosas que Jair reveló fue que cuando Jonier entró a la habitación de Mauricio y enseguida vio los cuerpos, su reacción fue muy tranquila y tan pronto entró, solo dijo: «Mao, ¿qué hiciste?». Para Jair esto fue sospechoso porque sin saber qué había pasado, Jonier asumió que Mauricio había provocado las muertes. Jair dijo que después de los hechos, vio que Jonier siempre estaba muy tranquilo, como que si no pasara nada, como que si no hubiese perdido a su hermano y a su madre. Nunca lo vio decaído y nunca expresó un sentimiento de tristeza o dolor por las pérdidas que había tenido. Pero sus sospechas aumentaron cuando los días siguientes Jonier comenzó a hacer comentarios fuera de lugar. En una ocasión, mientras Jonier hablaba con su esposa, en presencia de Jair, él dijo la siguiente frase: «Bueno, tras todo lo malo, dos cosas buenas, que yo soy el único heredero y soy el que va a manejar todo». Jair relató que tras entrevistas que le realizaron las autoridades, Jonier le comenzó a preguntar insistentemente por todo lo que le preguntaron, e incluso le preguntó a Jair si la policía sospechaba de él, es decir, de Jonier, pero Jair solo respondió que la policía le hizo preguntas normales referentes a la familia de Mauricio. Sin embargo, casi desde el primer momento Jair se dio cuenta que Jonier había tenido algo que ver con el crimen y que quería inculparlo. Jonier había orquestado todo para inculpar a Jair, por eso le insistió tanto para que fueran a la casa de la Calera e hizo que él fuera el primero en ver los cuerpos. En palabras de Jair, él estaba seguro que Jonier lo quería encochinar. Jair le dijo a la policía que días después del crimen, él y Jonier se encontraron en un centro comercial con Erika Sanguinetti, quien era la abogada de Mauricio. En la conversación con la abogada, Jonier comenzó a hacer preguntas un poco extrañas. Una de ellas fue que si él podría seguir siendo el heredero de los bienes de Mauricio en caso de que lo detuvieran. Otra pregunta inusual que Jonier le hizo a la abogada fue que si en la autopsia aparecía que Mauricio estaba muy drogado, él aún podría haberse quitado la vida. Cabe destacar que para ese momento no se había conocido nada del examen forense, y mucho menos se sabía que Mauricio había ingerido las 9 pastillas de ciproclona. La mayoría de los familiares, amigos y empleados de Mauricio le dijeron a la policía que Jonier le tenía envidia a su hermano, porque mientras Mauricio tenía un negocio exitoso y reconocido públicamente, él tenía problemas económicos y también en su matrimonio. Se conoció que Mauricio intentó ayudar a Jonier dándole trabajo en su peluquería y promocionando sus talentos entre sus propios clientes, pero al parecer Jonier no soportaba ser eclipsado por su hermano y decidió abrir su propia peluquería. Pero el problema para Jonier era que su peluquería no prosperaba igual que los negocios de su hermano. Él veía que Mauricio tenía más planes de expandirse hacia otras ciudades e incluso a otros países, y que estaba generando muchísimo dinero, al punto de que Mauricio prácticamente mantenía a una parte de su familia, incluyendo a los hijos de Jonier.
Finalmente, el 14 de enero del año 2022, casi 2 meses después de los asesinatos, Jonier Leal fue arrestado por la policía. De acuerdo a la fiscalía, desde que cometió los asesinatos, Jonier llevaba semanas pensando y planeando cómo se quedaría con todo el dinero y los bienes de su hermano, antes de que las autoridades pudieran resolver el caso, pero simplemente no le dio tiempo. Cuando la policía acudió a la casa para detenerlo, encontró números de cuentas y registros de propiedad de Mauricio que Jonier pretendía heredar. Según la fiscalía, Jonier estuvo planeando el asesinato de su hermano desde julio del año 2021, cuando Mauricio lo dejó vivir en su casa. Durante 4 meses, Jonier estuvo observando las rutinas de sus 2 víctimas y planeando cada paso que daban. Jonier fue imputado por los asesinatos, pero él afirmó ser inocente y rechazó los cargos. No obstante, en una audiencia realizada el 18 de enero del año 2022, la fiscalía presentó gran parte de las evidencias que tenía en su contra, y él no tuvo más remedio que aceptar su responsabilidad en el crimen. La fiscalía presentó una cronología de los hechos, la cual es la siguiente, las que les voy a estar relatando. Se cree que entre las 11:55 de la noche del 21 de noviembre y las 5:55 de la mañana del 22 de noviembre, Jonier Leal llevó a cabo los asesinatos. Primero fue a la habitación de Marlene, ubicada en la planta baja de la casa, y la atacó con el cuchillo de cocina, clavándolo con fuerza por la zona umbilical hasta llegar a la columna. Luego, con ese mismo cuchillo, se dirigió a la habitación de Mauricio y lo atacó dándole punzadas en los brazos, el abdomen y la nariz. Mauricio intentó defenderse, pero Jonier lo neutralizó al propinarle una puñalada tan fuerte en el abdomen que el cuchillo se quedó incrustado, y en ese momento Jonier se quedó con el mango en la mano, el cual intentó esconder debajo de una almohada y que posteriormente fue hallado por las autoridades. Después de esto, Jonier bajó a la cocina y buscó otro cuchillo para amenazar a Mauricio y obligarlo a escribir la supuesta carta que él había dejado antes de quitarse supuestamente la vida, y esta fue la misma carta que se encontró en su habitación. Las autoridades determinaron que Mauricio sí escribió la carta, pero como se pudo ver, las letras estaban escritas como de forma temerosa. Se habló mucho sobre el significado de los números 11-24, que estaban escritos al final de la carta, pero se descubrió que era la fecha de cumpleaños de Mauricio, que era 24 de noviembre, y estos números eran la clave de su teléfono celular y de varias de sus tarjetas bancarias. Después de que Mauricio escribió la carta, Jonier propinó las otras 3 puñaladas que terminaron con su vida. Uno de los datos que sí no quedan completamente claros en este caso es que en qué momento Jonier le hizo que Mauricio se tomara las pastillas de cicloclona, pero según la hipótesis de la fiscalía, Jonier hizo que tanto Mauricio como Marlene ingerieran las pastillas antes de cometer el crimen, pero no se ha podido establecer el momento exacto o cómo lo hizo. Los detectives determinaron que Jonier había usado guantes de caucho para tratar de no dejar huellas. Sin embargo, no pudo evitar dejarlas y tampoco hacerse cortes con el cuchillo durante los ataques. Según la investigación, Jonier arrastró en una sábana el cuerpo sin vida de Marlene hasta la cama de Mauricio, y es allí como armó la escena para que pareciera que había ocurrido un doble crimen. Luego se tomó el tiempo de limpiar la sangre y deshacerse de las sábanas de la cama de Marlene. Se comprobó que habían rastros de sangre en la tubería del lavamanos del baño de Jonier, y también encontraron gotas de sangre en la escalera de la casa y también en una toalla. La fiscalía dio a conocer que Jonier accedió al teléfono celular de Mauricio y que luego fue él quien escribió la extensa nota en el celular. Además, fue él quien grabó el audio pidiendo perdón, intentando en todo momento imitar la voz de su hermano. Las autoridades dijeron que Jonier tenía planeado vender pronto la casa de la Calera y que realizó varios retiros bancarios de las cuentas de Mauricio. Aunque inicialmente Jonier le dijo a las autoridades que él había llegado a la casa, que se tomó unas gotas de valeriana y se acostó a dormir. Sin embargo, su historial de navegación del teléfono lo dejó en evidencia,
ya que hubo registros de que estuvo usando su teléfono. Para los investigadores, el móvil del crimen queda muy claro y en este aspecto sería el tema económico, pero muchos de los allegados a Mauricio creen que también tuvo que ver con la envidia que Jonier le tenía a su hermano. Y según testigos, Jonier había querido parecerse físicamente a Mauricio. Después de que la fiscalía presentó la cronología de lo que ellos teorizaron y todas las evidencias, en la audiencia del 18 de enero, Jonier decidió leer una declaración que decía lo siguiente: he tomado una decisión súper importante y muy personal de manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la fiscalía y aprovechando la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y amigos, a las víctimas y a toda Colombia por los hechos acontecidos. El juicio en contra de Jonier Leal fue aplazado en varias ocasiones, y todo esto por diversos motivos y circunstancias, pero al final este se llevó a cabo de manera virtual, ya que Jonier se negó a asistir al tribunal y en cambio vivió el juicio en la cárcel de La Picota en Bogotá. En febrero de este año 2024, tras 2 largos años del proceso judicial y luego de todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el tribunal encontró a Jonier Leal culpable de los asesinatos de Marleny y Mauricio. La fiscalía a cargo del caso pidió a la jueza que se le diera la pena máxima, que en Colombia viene siendo de 60 años, argumentando que Jonier había acabado con la vida de su madre y de su hermano de una forma totalmente despiadada. Finalmente, el 14 de junio del 2024, Jonier Leal fue sentenciado a una pena de 55 años en prisión, teniendo en cuenta que actualmente Jonier tiene más de 50 años. Esta es prácticamente una sentencia de cadena perpetua para él. En cuanto al reciente video que salió a la luz pública, las imágenes han despertado nuevas dudas sobre todo este caso. Tanto la fiscalía como la defensa de Jonier Leal han asegurado que nunca antes habían visto este video, que no aparecieron en ningún momento durante la investigación ni el juicio. Los investigadores hicieron una copia espejo del teléfono celular de Mauricio Leal, en el que supuestamente se grabó el video. La explicación de cómo el video salió a la luz es muy extraña. No está claro si quien graba es Mauricio o alguien más, pero el peluquero habla con voz ronca, a veces mira a la cámara, a veces mira a otro lado y llega a decir: hola a todos, perdóname, no puedo más, nadie sabe lo de nadie. A continuación se escucha una voz de alguien que no aparece en las imágenes, pero se entiende un susurro que dice las sábanas, como si le estuviera dando una orden a Mauricio. Y es allí cuando Mauricio levanta la cobija que lo cubre y revela 2 enormes manchas de sangre en su abdomen. La sábana está completamente limpia, la que está por fuera, la que lo está cubriendo. Y luego habla Mauricio de nuevo, donde dice: me acabo de enterrar cuchillos y a mi mamá también. Acto seguido mira hacia arriba, como si le estuviera hablando a alguien más. Y luego se escucha algo que dice: ¿ya? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y es allí donde termina el video. En cuanto al origen del video y según la investigación que se ha dado con respecto a este tema, todos coinciden en que un medio hermano de los Leal e hijo de Marleny, que es de nombre Carlos Andrés García, que les mencioné al principio de este video, le solicitó a la fiscalía hace unas semanas el celular de Mauricio Leal, y allí explicaron que García, que estaba recluido en una cárcel de Jumandí por abuso sexual, dice haber encontrado el video en ese celular, el mismo celular de la copia espejo que fue usada en el juicio. Sin embargo, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que esta prueba más puede alterar todo lo que ha acontecido con el caso de Mauricio Leal y su madre? ¿O creen que es una prueba más para seguir culpando a Jonier de todo lo que sucedió? Y a pesar de que este hombre ya está condenado, es evidente, creo yo, que con todas las evidencias que hay, es muy evidente que Jonier sí fue el responsable de todo lo acontecido. Pero bueno, amigos, antes de despedirme, voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo. Me pueden conseguir en Instagram como @elisbethm y también en mi otra cuenta @unascrónicas, ambas en Instagram. Y bueno, amigos, también los invito nuevamente a suscribirse, a activar la campana de notificación,
También nos pueden ayudar con nuestro contenido, ya sea comentando, dando un me gusta al trabajo realizado y compartiendo estos videos con sus amigos. Ahora sí me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.